¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Mañana es día importante para más de 295.000 estudiantes. Vamos a ver lo que es la PSU. Una etapa, para algunos una meta, para otros una valla. En fin, vamos a hablar de la PSU, del Sistema Único de Admisión, el contexto de la educación universitaria, nuevas leyes, nuevos desafíos. Esta es la nota de contexto que nos introduce al tema. Año tras año, miles de jóvenes se juegan parte importante de su futuro en la prueba de selección universitaria. Es la PSU, que en su versión 2017 cuenta con más de 295.000 inscritos, el número más alto en su historia, que buscarán un cupo en las universidades chilenas. Para acceder al sistema de postulación a las universidades del CRUCH y a aquellas adscritas al Sistema Único de Admisión, los postulantes deberán rendir este lunes 27 las pruebas de lenguaje y comunicación y matemática, mientras que el martes 28 corresponden las pruebas selectivas de historia, geografía y ciencias sociales o ciencias. Si bien se trata de una batería estandarizada de preguntas que mide conocimientos y habilidades, siempre se reabren las críticas respecto de la efectividad de un sistema que evalúa por igual a estudiantes que provienen de colegios y realidades socioeconómicas diferentes. Lo cierto es que más de 207.000 estudiantes recién egresados de la enseñanza media y cerca de 88.000 que corresponden a promociones anteriores inician el camino para su ingreso a la educación superior en 2018. ¿Qué factores han incidido en el aumento de inscritos en la PSU? En un año menos convulsionado en materia de paros y tomas de colegio, ¿habrá mejores resultados? ¿Es la gratuidad el gran elemento que consagra la educación como un derecho de todos? ¿Es coherente la idea de una educación inclusiva con la práctica de mecanismos de selección y medición académica? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuestas en una nueva discusión abierta en Actualidad Central. Tenemos panel, tenemos gente que nos va a enseñar acerca de este tema, a profundizar, por supuesto, especialistas, autoridades. ¿Quiénes son? Veamos. María Elena González, directora del Sistema Único de Admisión. Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Santiago González, rector de la Universidad Central de Chile. Miren, ya estamos de vuelta y todo un contexto en este fin de semana, entre los días que se vienen. Es una etapa también, para algunos una meta, ¿por qué no decirlo? Prepararse durante todo el año, otros se preparan desde antes, otros el último día, van a venir con cosas, bueno, pero en fin. Viene la PSU de Santiago y significa un desafío, no solamente para los estudiantes, sino también para lo que significa la educación superior todos los años recibir a nuevos alumnos. Así es. Bueno, gracias Pablo por la invitación. En primer lugar, saludar aquí a nuestros compañeros, la doctora María Elena González y el rector Aldo Valle. Santiago, son primos, ¿no? No, Porque como González es un apellido escaso, uno se hace la pregunta. Lo destaco porque son las dos principales autoridades de nuestro país en el Sistema Único de Admisión a la educación superior, así que muy importante que estén aquí con nosotros y me siento muy honrado de haber sido invitado junto con ustedes. También, Pablo, dar un saludo muy especial a todos los estudiantes que van a rendir la PSU el día lunes, ¿no es cierto? Son más de 295.000 jóvenes que se inscribieron. Creemos que eso es muy significativo para nuestro país, cifra, pero es la más alta de la historia. También decirles que aborden este desafío con tranquilidad, con voluntad, con entereza. A estas alturas yo creo que este fin de semana los jóvenes ya no tienen que dedicarse a estudiar, tienen que dedicarse a relajarse, a descansar, a prepararse para la prueba, conocimiento de sala, a dormir bien, a acostarse temprano. Creo que son aspectos importantes un par de días, porque el estado físico de una persona para rendir una prueba como esta, que es una prueba larga, que es un proceso que dura 2 días, yo creo que es muy, muy importante. ¿Y el factor nervio? Y también, pues yo creo que eso es un aspecto que vale la pena durante el fin de semana poder relajarlo. Este es un sistema, Pablo, que yo creo que es muy necesario para el país. Es un sistema que para Chile es muy importante por la cantidad de jóvenes que participan. Es un sistema que es transparente, es un sistema que es integrado, es un sistema a nivel nacional. Y creo que lo más importante es que es un sistema que da garantías de que el acceso a la educación superior en Chile, en un país
donde el Estado invierte tanto en educación superior, es un sistema transparente y que incluye. Ahora, que hay que avanzar y perfeccionarlo sin lugar a duda, todo es perfectible. Y yo creo, y lo hemos visto, como en el último tiempo el Sistema Único de Admisión está haciendo esfuerzos para poder avanzar en perfeccionar este sistema. Pero creo que es un sistema que le da mucho valor a la admisión en la educación superior. Perfectible, María Elena, que habría que perfeccionar hacia dónde va el desafío de mejorar el sistema, no solamente porque puede ser cuestionado o no, sino porque uno siempre los procesos los quiere ir mejorando en el día a día en cualquier trabajo. Entonces, ¿hacia dónde viene el desafío de esta PSU y el Sistema Único de Admisión? Bueno, la verdad es que la mejora continua es un elemento básico de lo que es el sistema de admisión y así lo ha definido el Consejo de Rectores. En ese contexto, todos los años se introducen mejoras, ya sea a los instrumentos, al proceso, a la identificación. De hecho, hay una agenda de trabajo que se comprometió desde el Consejo a propósito de la última evaluación internacional de la PSU, en la que se ha estado trabajando. Quizás las personas que ven desde afuera el proceso quisieran cambios más rápidos y radicales. Sin embargo, hay que entender que esto afecta a estudiantes que están 4 años en la enseñanza media. Por lo tanto, cualquier cambio que introduzca tiene que ser un cambio avisado con mucha anticipación, paulatino, progresivo y vinculado también a las políticas públicas en educación general en el país. Entonces, en ese contexto, el Consejo siempre está revisando cómo mejorar, qué factores incorporar, se incorporó el ranking, se han hecho mejoras al instrumento, o sea, en ese sentido tenemos una agenda. De hecho, en el Consejo de este mes se revisa nuevamente los compromisos y se proyecta una agenda de trabajo a futuro. Rector, el Sistema Único de Admisión, que no solamente es la PSU, sino que está integrado por una serie de elementos, ¿hacia dónde debiera apuntar y cuáles han sido las lecciones que han ido sacando en este tiempo? Bueno, yo creo que debemos, en primer lugar, agradecer la invitación, porque esta es su casa, en estos días en que se rinde a partir del lunes las pruebas de selección universitaria, tengamos la oportunidad, la directora del Sistema Único de Admisión y yo en mi condición de vicepresidente del Consejo de Rectores, de que hablemos precisamente del sistema de admisión, es desde luego un motivo de gratificación para nosotros. Lo cierto es que los sistemas de admisión tienen varios desafíos. Por una parte, garantizar que los perfiles de ingreso a la educación superior respondan desde luego a los requerimientos que luego tendrán los estudiantes cursando las distintas carreras. O sea, en el fondo para no dar bote. Y desde luego también para tener un diagnóstico general de qué ocurre con el sistema escolar que desarrolla una experiencia formativa que debe articularse con la educación superior. Y por lo mismo, los sistemas de educación superior son muy sensibles porque tienen una tarea, creo yo, dificultades serias. Desde luego, si el sistema escolar tiene asimetrías en términos de estándares de calidad, obviamente que eso resiente a los sistemas. Y nosotros estamos evaluando el valor predictivo de los distintos instrumentos y lo estamos haciendo a partir de varios años ya, y vamos a entrar en tierra derecha porque creemos que el sistema debe hacer un esfuerzo decidido por identificar muy bien qué sesgo puede ser socialmente excluyente. O sea, siempre debe haber un sistema de admisión. Creo yo que es muy importante reconocer el mérito de cada persona, pero a la vez atender, digamos, a que ese mérito tiene unas condiciones, un entorno social y educativo. Ahí hay un tema, porque en el fondo tenemos que sacar el círculo de la pobreza, por decirlo así, en el cual los muchachos pueden ser sumamente esforzados, sumamente talentosos, pero lo que se les está entregando, y hay que ver la estadística, principalmente la educación pública, aunque el muchacho sea pero talentosísimo, lo obliga a ponerse en el mismo nivel de un estudiante de colegio particular. Como siempre se dice, hay que nivelar para arriba y no para abajo. Entonces,
¿cómo podemos hacer que esta PSU sea democrática, pasarla, pero también mantenerse? Entonces, por el sesgo social, lo mismo que usted decía. Bueno, lo que debemos evaluar muy bien es qué es aquello que efectivamente interfiere produciendo un sesgo de exclusión por razones de oportunidades, por razones de diferencias sociales. Un sistema de admisión nunca va a corregir todo, perfecto, claro. Porque claro, aquí hay razones estructurales. O sea, Chile se ha empeñado en los últimos años en producir también esas asimetrías. Claro. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que entiende como natural producir esas asimetrías. Entonces, tampoco se le puede pedir todo a la educación y tampoco, creo yo, al sistema de admisión. Pero nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, de advertir y de promover cómo el sistema se hace también más inclusivo, porque lo que interesa es reconocer el mérito de cada uno, pero a partir, obviamente, de las oportunidades que las personas han tenido. Y yo creo que ese es el gran desafío del Sistema Único de Admisión, porque esa asimetría en nuestro país existe. Si nosotros vemos quiénes van a dar la prueba, la PSU, el día lunes, vemos que el 40% vienen de colegios municipales, Claro. el 50% vienen de colegios subvencionados y solo el 10% de los jóvenes vienen de colegios particulares pagados. Entonces esa diferencia existe y es una realidad. El sistema de admisión no resuelve el problema de la educación secundaria de nuestro país, pero sí se tiene que hacer cargo, porque un mal sistema de admisión repercute posteriormente en el desempeño de los jóvenes en la educación superior, y ahí el problema se pasa a las universidades. Entonces, ¿cómo hacemos para poder nivelar, para que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades? El ranking que se incorporó hace algunos años es una herramienta que se utiliza, ¿no es cierto?, para poder medir el desempeño de los jóvenes en el ámbito educacional en el cual él se ha desempeñado. Una pregunta, y ese fue un avance. Una pregunta, los que vienen de colegios gratuitos, de colegios del Estado o los particulares subvencionados, ¿qué nivel de deserción tienen? Porque se va a producir lo siguiente, que cuando exista la gratuidad, bueno, hoy día está por glosa, fue aprobada ayer, ¿quién va a pagar esa deserción producto de que no venía tan bien preparado como el compañero? Entonces, ¿cómo se va a poder arreglar eso? Yo diría que el problema, antes que eso, se inscriben 290.000 jóvenes, dan la prueba 250, pero los que califican para postular a la universidad son la mitad. Claro. O sea, prácticamente la mitad de los jóvenes ni siquiera califica para poder no sacan los 450. No sacan los 450 puntos. Entonces ahí ya tenemos un problema muy de fondo que tiene que ver con qué educación estamos dando nosotros en nuestro país. Porque las universidades establecen un mecanismo de ingreso a través del Sistema Único de Admisión, pero la mitad de los jóvenes o el 40% de los jóvenes no alcanza ese estándar mínimo. Entonces eso es un problema mucho, mucho más de fondo. Y eso repercute en la deserción respecto de los que ingresan. Son 90.000 vacantes, rinden 295.000, porque quedan como 90.000 de que han egresado en años anteriores, Sí. vienen 4.300 estudiantes extranjeros. Extranjeros. Entonces, ¿cómo democratizamos esta PSU que a la vez refleje capacidades y sobre todo que refleje esfuerzo? Porque el muchacho puede tener muchas capacidades y refleja que llega, a lo mejor más preparado, pero se saca la mugre y saca la carrera adelante. Además, todo el mundo conoce a una persona muy porra que apenas entró a la universidad y resulta ser exitosa. Yo tengo un montón de amigos porros. A ver, en ese contexto hay que entender un poco lo que decía el rector Valle. No le puedes pedir a la PSU que haga todo. Por eso hablamos de un sistema de admisión. Ahora, dentro de lo que es el instrumento que se utiliza hoy día, nosotros en el sistema de admisión hemos desarrollado varios estudios durante este año para ver validez predictiva de la prueba de selección universitaria, que tiene que ver con cuánto efectivamente la prueba da luces de que ese estudiante efectivamente va a poder enfrentar con éxito la educación superior. Porque no sacamos nada con, por ejemplo, eliminar la barrera de los 450 puntos, que ingrese el estudiante y que el primer año repruebe todas sus asignaturas. O sea, tiene que haber una conexión entre lo que el estudiante vio en la enseñanza media y lo que va a requerir de la universidad. Ese es uno de los elementos. Entonces, el sistema de admisión tiene que incorporar varias variables. No necesariamente el instrumento va a corregir todos los elementos. O sea, la PSU efectivamente es un filtro. Es un termómetro también porque Es nos un va ayudando. termómetro. Mira, le preguntamos a un especialista también si la PSU es el instrumento adecuado como para poder ver
el acceso a la educación superior. Y esto nos contestó. La educación se ha ido moviendo más bien al desempeño de habilidades y destrezas transversales que se denominan, y por lo tanto, obviamente, la prueba de selección universitaria, PSU, la nuestra, no mide ciertas habilidades porque es una prueba de papel y lápiz, como llaman los expertos en evaluación. Quizás va a haber que comenzar a mirar otro tipo de instrumentos que, por ejemplo, mida habilidades de liderazgo. Por ejemplo, hoy día cuando usted mira la experiencia internacional y mira universidades en el mundo, Estados Unidos y Europa, que le están pidiendo a los jóvenes que tengan habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de empatía, porque el mundo del siglo XXI, que es el mundo al cual se enfrentan estos jóvenes, requiere de otras habilidades. Va a haber que comenzar a mirar si efectivamente la prueba de selección universitaria, tal como la tenemos de alguna manera diseñada, responde a los nuevos desafíos, a los nuevos requerimientos de los próximos 20 o 30 años. Buscar otro tipo de... Pero yo creo que es sumamente difícil tendría que ser como entrevistas individuales, cómo vemos la capacidad de liderazgo. Sabemos que las habilidades blandas son sumamente importantes después en la vida laboral. Entonces, ¿cómo podemos medir las otras variables que son aquellas que son propias de los talentos personales, las capacidades personales, que no necesariamente se miden en nota ni en puntaje? Sí, yo agregaría un comentario a lo que se señaló, en el sentido de que para medir esas habilidades distintas, bueno, también los planes de formación del sistema escolar tendrían que actuar antes. O sea, ¿cómo vamos a incorporar, por ejemplo, la medición de nuevas destrezas, competencias, desempeños, si tenemos un sistema escolar en que la pasividad del estudiante suele ser la regla general? El protagonismo no está en el educando, sino en quien educa, claro, ¿no? Entonces, es cierto que debiéramos pensar en ir ampliando los instrumentos de evaluación, pero eso supone que antes en el sistema escolar se introducen factores de formación que permitan luego a los estudiantes adquirir esas competencias. Entonces, es cierto que se necesita ampliar, diversificar los instrumentos de medición y la ponderación de esos mismos, pero antes tendríamos que haber dado la oportunidad a los jóvenes de formarse, claro, de mostrar esos desempeños, y eso sí es bastante más diferenciado y asimétrico en nuestro sistema escolar. Ahora, ahí nos decía Ramón Jara de asesorías pedagógicas, lo que mencionaba, medir otro tipo de situaciones. Ahora, en la práctica sería súper difícil. ¿Cómo vamos a entrevistar a 295.000? Complejo, y lamentablemente la realidad es otra. No, exactamente. Aunque somos un país riquísimo. A ver, lo que decía nuestro entrevistado, esos sistemas se usan en universidades en Estados Unidos, en universidades muy exclusivas, de muy alto nivel, donde, claro, ellos miden esas habilidades para los estudiantes, pero la admisión a esas universidades es muy menor. Habilidades deportivas. No, y habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo. Los postulantes tienen que escribir un paper, ¿no es cierto?, de por qué quieren ingresar a la carrera, pero esos son niveles ya, estándares superiores. Algún día nosotros vamos a poder llegar quizá a acercarnos a ese tipo de estándares superiores, pero hoy día lo que tenemos que resolver es el problema que tenemos hoy. ¿Cómo seleccionamos de los 300.000 jóvenes que quieren entrar a la universidad? ¿Cómo incorporamos sus trayectorias educativas en el colegio? ¿Cómo incorporamos sus notas? Son todos aspectos que hay que considerar, porque sin lugar que en Chile nosotros tenemos un sistema selectivo de ingreso a la universidad. Postulan 250.000 jóvenes y al final entran 80.000. Entonces es un sistema selectivo y ese sistema es el que tenemos a través del Sistema Único de Admisión. Ahora, ¿por qué no todas las universidades están en el Sistema Único de Admisión? Si el 40% de los estudiantes ingresa a la educación privada, y no están todas las universidades privadas incorporadas, teniendo en cuenta que son universidades que reciben el CAE. Por lo tanto, también la PSU debiera de alguna forma respaldar que esos estudiantes tienen ciertas capacidades, y también en las que califican, bueno, ya ahí es diferente, a la gratuidad. Pero en el fondo la PSU tendría que ser garante de la calidad del estudiante. Y decimos, bueno, pero si le van a pasar plata, por el CAE al menos, ¿cómo no tenemos la PSU que garantice al Estado que está poniendo bien la plata? Es una pregunta más para el Ministerio que... Pero si ustedes son Sistema Único de Admisión, ahí está el crunch. Pero sí hay un elemento que es súper relevante, y es que
las universidades que adscriben al Sistema Único de Admisión, que en este momento son 39, son universidades a las que el Consejo de Rectores exige un compartir ciertos valores, ciertas normas en relación a lo que es la admisión. Por ejemplo, el respeto al proceso de admisión. Ellos están, todas las 39 tienen un compromiso de matricular al menos el 85% de sus estudiantes vía este sistema de selección. Claro. Eso hace que tú le garantices a los estudiantes que estas universidades efectivamente tienen un sistema que es único, que es nacional, que es transparente, que sigue ciertos parámetros normados. En ese contexto no todas las universidades le interesan. O sea, nosotros no todas quieren estar en el sistema. No todas quieren estar en el sistema. A ver, las que han tratado han tenido finalmente la posibilidad de acceder. Aquí se hizo una invitación en el año 2012 a todas las instituciones. A consecuencia de esa invitación que hizo el Consejo de Rectores, ingresaron 8 instituciones. Hoy día vamos en 12 instituciones, en que finalmente son todas universidades que han comprometido, que han perseverado por ingresar al sistema, y desde luego eso, entre otras cosas, explica que hoy día haya más, creo yo, inscritos en la PSU, porque son más las instituciones que requieren de este requisito. Ahora, a propósito de financiamiento público, ¿no?, o crédito con aval del Estado, de verdad que hay unas ciertas exigencias. Es independiente la PSU, el puntaje. Claro. Cada universidad puede, esté o no en el sistema de admisión, utilizar el puntaje PSU para asignar, por ejemplo, beneficio, para incluso tener su propio ranking. Usan el sistema. Usan el sistema. No, y además siempre que hay un requisito para acceder al CAE. Creo que hay que cumplir con un mínimo puntaje. No, sí, claro, pero en el fondo Pero hay un aspecto importante de lo que decía el rector Valle, que este sistema se ha ido consolidando. Y hay 12 universidades que no pertenecen al CRUCH, que participan del Sistema Único de Admisión, pero hay un elemento que es también muy importante y yo creo que hay que considerarlo. Esas 12 universidades probablemente este año representen el 35 o el 40% de la matrícula universitaria a través del Sistema Único de Admisión. Y eso yo creo que es importante, porque esas universidades no están en el CRUCH. Entonces, siendo estas 12 universidades tan importantes para el sistema por la matrícula que aportan de los alumnos que se matriculan finalmente, deberían estar consideradas también en el Sistema Único de Admisión, en la institucionalidad del Sistema Único de Admisión. Deberían participar, deberían dar su opinión, deberían considerarse su realidad, ¿no es cierto?, como universidades privadas, y yo creo que eso podría ser una buena iniciativa, ¿no es cierto?, del Consejo de Rectores, de incorporar, aparte de estas universidades, o algún a las que les interese y adhieran a los compromisos. Les voy a preguntar algo a la vuelta. Ley de Educación Superior, este año nuevamente la gratuidad fue por glosa, los desafíos que deben involucrar, el mismo sistema de admisión incorporado a esto. Bueno, de eso vamos a conversar. Pausa y estamos de vuelta y seguimos acá en Actualidad Central, esta discusión abierta. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Estamos de vuelta con la idea de seguir conversando. Así es que en ese aspecto hoy día viene obviamente la ley de gratuidad. Yo siento que se ha demorado bastante porque se suponía que se cumplía en el plazo del gobierno y estamos saliendo por glosa. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es el desafío para llegar a la gratuidad? ¿De qué manera el Sistema Único de Admisión garantiza o profundiza la posibilidad de tener una ley que sea más efectiva, que llegue a todos? ¿Cómo lo van a enfrentar cada uno de ustedes desde su punto de vista? Que ustedes son los que más saben del tema, a lo menos en este set. Bueno, en el Consejo de Rectores hemos hecho una crítica en el sentido que en el proyecto de ley de educación superior, que desde luego el país necesita fortalecer la institucionalidad pública, necesita establecer un marco regulatorio. La educación no puede funcionar
como una actividad comercial, y mucho menos conforme a una ley de libertad de comercio, que es lo que ha regido desgraciadamente, ¿no? Y entonces... No es un tema cualquiera, no es que pongamos muchos más retail. Exacto. Estamos hablando del futuro de miles de estudiantes, familia esperanzada, luchando porque sea su primera generación dentro de toda la que ha sido la historia de ingresar a la universidad. No es hablar de retail, no es hablar de más detergente, menos detergente. En educación hemos cometido el error, creo yo, de pasar, de valorar la economía de mercado a entender que es mejor una sociedad de mercado, que todas las interacciones sociales deben regirse según los principios o las reglas de un mercado libre. En educación lo cierto es que no nos ha funcionado porque ayer mismo o hace pocos días, ¿no es cierto?, quienes, por ejemplo, adjuraban de la gratuidad han tenido que cambiar de opinión, para bien, creo yo. Yo creo que eso le hace bien al país y reconocer los errores también siempre es bueno. Pero hemos tenido serias dificultades para avanzar en la política de gratuidad. Piensen ustedes que cuando se planteó en el presupuesto, por primera vez, esto se llevó al Tribunal Constitucional, ¿no? Y no se pudo ejecutar porque colectivamente nos ha faltado en esto cohesión, unidad de propósitos, y el país ha tenido diferencias políticas e ideológicas, creo yo, muy severas. Entonces, esta ley, a mi juicio, es necesaria. Sin embargo, nosotros hemos hecho críticas porque concentra atribuciones muy sensibles para el sistema de educación superior en la Subsecretaría de Educación Superior que crea el proyecto de ley. La fijación de vacantes, la fijación de aranceles, el sistema común de acceso. Creemos que eso debe tener un diseño distinto y por eso hemos hecho críticas y le hemos dicho lealmente al gobierno que no compartimos ese espíritu más bien administrativista del sistema de educación superior. Porque algo que sea más... A ver, la matriz educacional de Chile es la que yo creo que no se ha tocado todavía. Saber lo que decíamos, número de estudiantes, qué carreras son las más adecuadas para tener campo laboral, de qué forma nosotros vamos enfrentando en cada una de las regiones, porque si no vamos a quedar con puro abogado en Santiago. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir viendo? A ver, yo, compartiendo la opinión del rector Valle, creo que la ley se hace cargo, entre otras cosas, del sistema único de admisión. Lo hace en forma superficial, diría yo, no profundiza. Entonces eso llama incertidumbre. Yo creo que esta ley, siendo una ley que se necesita en el país, nosotros necesitamos una nueva ley de educación superior para Chile. En eso estamos todos de acuerdo. Esta ley ha sido tan ambiciosa que ha entrado en aspectos que yo creo que han complejizado mucho su aprobación. Pero Santiago, ¿ambiciosa en los titulares, en el anuncio? Yo diría que ambiciosa en lo que ha querido abarcar. Ha querido abarcar toda la institucionalidad de la educación superior, ha querido abarcar el financiamiento de la educación superior y la calidad de la educación superior. Yo creo que también es necesario hacerlo, pero yo creo que avanzar, por ejemplo, en un sistema único de admisión a través de la ley de educación superior, creo que es tratar de avanzar demasiado, porque el sistema de admisión que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es un sistema que funciona, es un sistema que resuelve los problemas y que puede ser perfectible. Entonces, este tipo de cosas son los que entraban en la aprobación de la ley. Si la ley debería haberse focalizado en aspectos mucho más precisos. Yo creo que no tiene una relevancia muy importante que el sistema único de admisión que hoy día existe en el Consejo de Rectores y en el cual las universidades privadas quisiéramos incorporarnos para poder participar, colaborar y poder opinar también, pase a la subsecretaría del Ministerio de Educación. Yo creo que eso no es algo muy relevante para el fondo de la ley. Por lo tanto, estos son aspectos que han hecho que se complejice la ley. La ley está atrasada, difícilmente la ley de educación superior va a salir en este gobierno, difícilmente. Ya se solucionó un problema grande al sacar la ley de educación de universidades estatales. Ahí ya había un escollo grande. ¿Que la ley se ha ido dilatando o ha tomado los tiempos que se requiere por la complejidad? Yo creo que la ley se ha ido dilatando porque es muy compleja. Está tirando la pelota para adelante. Es muy compleja, entonces cuesta mucho poner de acuerdo a todo el mundo. Y el tema de la gratuidad, que también es un aspecto importante, yo creo que todos estamos de acuerdo con que se avance en gratuidad en la educación superior. Yo creo que es muy difícil que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Donde hay diferencia es cómo hacerlo. Claro. La diferencia de fondo, las universidades vamos a tener que financiar la gratuidad en la educación superior. Los aranceles que se van a incorporar en la ley son suficientes para garantizar investigación, calidad,
desarrollo, esa es la gran incógnita, eso no lo sabemos. Hemos visto que las universidades que han entrado a la gratuidad han tenido serios problemas de financiamiento, entonces eso también es un problema que hay que resolver. No, y universidades que finalmente la exprimieron en términos económicos como un limón, y están terminando cerradas, quebradas, con alumnos que quedan ahí esperando, porque se ha hecho lo siguiente, o sea, la corporación ha comprado el inmueble, ¿ah? el inmueble lo ha vendido a la corporación, piden así un billete al banco, se lo llevan los privados y finalmente la misma universidad no tiene para financiar el crédito, pero ya se llevaron la plata. ¿Ah? Ahora, en ese aspecto, la gratuidad, dentro de los desafíos que tiene que tener, ¿ah? para poder mejorar la calidad, para poder dar oportunidad a todos los estudiantes, que debe integrar. Yo quiero complementar un poco algo que decía el rector recién, porque creo que es súper importante valorizar lo que es la trayectoria, la historia del sistema de admisión del Consejo de Rectores. En un momento histórico donde la mayoría de la gente desconfía de los procesos, donde se ven muchas dificultades en relación a establecer como credibilidad el sistema de admisión del Consejo de Rectores, y si recuerdan los más mayores como nosotros desde el año 68, con la aplicación de la PA se ha ido perfeccionando. Hoy día las personas que quieren acceder a la educación superior tienen absoluta claridad que este es un sistema transparente, objetivo, Eso sí. que no beneficia a nadie, que da lo mismo como te llames, de dónde vengas. O sea, tiene otras dificultades, como lo que conversábamos en relación al currículum y a las diferencias dependiendo de los tipos de establecimientos. Modificar eso, que es un valor país hoy día, y hacerle un cambio administrativo, con licitación, que nadie sabe finalmente cómo se va a administrar, quién lo va a hacer, yo creo que es perder un baluarte Correcto. del país, que es un aporte del Consejo de Rectores a la educación superior, que hay que perfeccionarlo, que hay que mejorarlo. Santiago. Ahora, perdón. No, En relación a gratuidad, para nosotros es un desafío importante porque ha ido aumentando la cantidad de estudiantes que acceden al sistema de educación precisamente pensando que ahora tienen mejores alternativas. Yo te comentaba que uno de los aumentos son los estudiantes de generaciones anteriores y que probablemente, no lo sabemos, pero es muy probable que es gente que antes se haya restado porque no tenía posibilidad de financiamiento y que hoy día ve como una alternativa real el seguir estudios en las universidades. Más o menos la misma pregunta. El aumento de estudiantes que habían quedado rezagados, ahora tienen la posibilidad de ingresar. Entonces, le pregunto, rector, porque digo rector y me miran los dos. Le pregunto, en ese aspecto, ¿se generará una expectativa superior a lo que se va a otorgar, no solamente en términos de gratuidad, sino también en términos de la calidad que va a entregar la misma universidad cuando tenemos un arancel referencial que puede que no pague ni siquiera la misma carrera? Bueno, ese es un problema. La ley establece que los aranceles los va a fijar una comisión de expertos, pero hemos visto que los aranceles con que se está operando hoy día la gratuidad son claramente insuficientes para poder garantizar la calidad y el desarrollo de las universidades. Porque las universidades tienen que investigar, las universidades tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Y eso hasta el momento no se ha dado. Entonces, vamos a financiar la gratuidad a costa de la calidad. Yo creo que nadie quiere eso. Por lo tanto, tenemos que buscar una solución a ese aspecto y tenemos que garantizar que la gratuidad va a ir de la mano, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las universidades. Eso es fundamental. Arancel referencial para el caso de las universidades del CRUCH, en el caso de las universidades que son más tradicionales, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Qué habría que hacer para que alcance? Sí, yo creo que lo que hay que precisar aquí es que efectivamente cuando uno habla de un arancel de referencia está hablando de un costo para la docencia de pregrado, claro, básicamente. Claro. Y las universidades son instituciones más complejas que no solo desarrollan docencia de pregrado, también desarrollan investigación, también desarrollan el posgrado y vinculación con el medio, innovación. En consecuencia, lo que hay que hacer es mirar de una vez, ¿no?, el financiamiento público
para el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la investigación y el rol que le va a corresponder a las universidades como, desde luego, actores sustantivos del sistema científico, del sistema cultural del país. Eso no lo tenemos. Ahora, allí hay una discusión política que no se ha dado, porque aquí se ha optado básicamente por atender esa urgencia, desde luego, que nosotros también compartimos, de los miles de estudiantes que estaban hasta ahora, ¿no?, teniendo que financiar ellos mismos su formación de pregrado o endeudándose de una manera también injusta. Y entonces ha habido aquí una primera respuesta. Si, en definitiva, uno habla de la insuficiencia de la gratuidad para financiar a las instituciones en toda su complejidad, desde luego. Pero yo creo que no es, por así decir, el arancel de referencia propiamente tal. Esto se ha hecho sobre la base de un cálculo medio, digamos, y hay universidades que pueden financiar las carreras. Lo que pasa es que esas universidades tal vez se vean expuestas a desfinanciar la investigación, la formación de posgrado. Y hay que introducir rectificaciones y, en consecuencia, estas decisiones no se pueden tomar solo en el Ministerio de Hacienda. Es muy necesario que el país en su conjunto tome una definición, a mi juicio, más estructural. Redes sociales, un detalle, ¿está incluido en la nueva ley de educación superior algún acápite vinculado al deporte, actividad física? Habría que incorporarlo, ¿no? No, que yo sepa no, digamos, porque no aborda temas curriculares ni formativos. Pregunta, a lo mejor sí para la acreditación y todo, para que no tengamos estudiantes gorditos. Jaime Estuardo dice, ¿la experiencia de Argentina en gratuidad sirve para algo para implementarla en Chile? Yo creo que sí, yo creo que es una experiencia. La experiencia en Argentina de la gratuidad tiene bastantes años, pero hay una crítica. Hay una crítica de que los estudiantes estudian en gratuidad, pero exceden mucho el periodo de educación que están en la universidad. Se pueden demorar 10 años. Entonces el costo para el Estado es un costo que va mucho más allá de lo que se requiere, ¿no es cierto?, para que un estudiante pueda desarrollar una carrera normalmente. Ahora, aquí nos pregunta, nos comenta Álvaro Pinochet, dice, antes de hacer gratuitas las universidades deben hacer gratuitas los CFT y los IP. Sí, si uno se pone desde luego en esa disyunción de dónde pongo los recursos, lo cierto es que aquí hay que hacer un esfuerzo todavía mayor, porque tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de la formación en prebásica, de un buen sistema escolar, y eso entender que hay una responsabilidad social que favorece a todo el país. No hemos puesto la educación, a mi juicio, como prioridad, aunque es obvio que en el último gobierno, ¿no?, que está ya terminando, ha habido una decisión política con muchos costos, porque estas reformas han parecido contraculturales. Se ha hecho incluso, creo yo, creer a mucha gente que estas reformas no eran necesarias. Estas reformas, a mi juicio, al menos son indispensables. Si uno se pone como ejemplo a Argentina, ¿Argentina tiene un déficit en su formación de profesionales? ¿Tiene un déficit en sus capacidades científicas? ¿Tiene un déficit en su sistema cultural que pueda provenir de aquello que se considera prejuiciosamente una mala política como es la gratuidad? A mi juicio, eso no se sostiene. Lo cierto es que aquí ha habido de verdad prejuicio ideológico en relación a una política indispensable que le viene a resolver un problema a muchísimas familias. María Elena, en ese aspecto, también cómo vamos a poder regular el pasar por 2 o 3 carreras, extender y reprobar ramos hasta cierto punto, porque también tenemos que ver el caso a caso, desde que puede ser problemas de salud, también problemas vocacionales, y en ese aspecto también es injusto, porque el que tiene plata puede pasarse por 5 o 6 carreras. Y en esa forma, ¿cómo se va a poder regular, controlar para hacerlo bien? No solamente que sea una cortapisa, el 6º año te corto y de ahí tienes que pagar tú, lo que sea. Mira, ahí hay varios elementos que yo creo que es importante recoger de la experiencia internacional y reflexionar en relación a lo que pasa en nuestro país. Porque efectivamente el estudiante que sale de 4º año de enseñanza media y tiene que tomar la decisión, que además ahora con gratuidad está limitada en relación a cambios que pudiera hacer o a su tránsito, su trayectoria, entonces
nos encontramos con un problema, tú llamaste vocacional. Claro. Era un problema de madurez. También. ¿Ya? A propósito de a los 18, y eso lo tiene el sistema educativo nuestro en general. O sea, cuando pasan de segundo a tercero tienen que decidir sin saber todavía qué es lo que van a hacer, Es verdad. por ejemplo, entre las áreas. 2 años después, con 18 años, le pedimos que decida su futuro completo. La verdad, otros sistemas establecen pasos intermedios, como los college, por ejemplo, ¿ya? Que sería un elemento a considerar o repensar en términos de nuestra experiencia. Lo otro es que precisamente ese punto hace más relevante el cómo seleccionamos a los estudiantes, precisamente para vincular el estudiante, lo que quiere, con el perfil de la carrera, de manera de que fortalezcamos en la educación superior que haya menos deserción, haya mucho menos fracaso en la educación superior. O sea, hoy día los estudiantes en promedio tienen 2 o 3 asignaturas reprobadas, que significa muchas veces 1 año o 2 años inmediatamente de alargar la carrera. Y eso es un costo emocional, es un costo económico para la persona, para la institución, para todos. Efectivamente. Ahora, aquí tiene los hombros, rector. Sí, dígame. Pero resulta que sobre las universidades recae también, en muchas oportunidades, nivelar, buscar, dar fórmulas, porque el muchacho viene obviamente con déficits anteriores. Entonces, ¿de qué manera y hasta qué punto una universidad tiene que recibir y sostener sobre sus hombros, sobre los suyos más que los míos, aquello? Pausa, estamos de vuelta y contestamos a preguntas. Muy bien. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Bien, ya estamos de vuelta. Te preguntaba antes de ir, rector, a la tanda, respecto a qué responsabilidad recae sobre una universidad en los hombros tener que nivelar, y de qué manera se hace cuando tienes estudiantes que están aquí y otros están acá, en conocimiento, habilidades. En muchos países existe el bachillerato, aquí también en algunas universidades, el predopéutico también en España. Bueno, eso sin lugar a duda que es una necesidad para todas las universidades. Nosotros tenemos la obligación de apoyar a los estudiantes que ingresan, especialmente a través de nuestro Sistema Único de Admisión a la universidad. Si consideramos que el lunes se inscribieron para dar la PSU 295.000 estudiantes, finalmente, una vez que termine el proceso, se van a matricular 85.000, no más. El resto no se va a matricular. ¿Qué porcentaje de eso es primera generación de la Es un porcentaje de en torno a un 70, 80, no, poco más. 25 por ahí creo que. Un poco más. Bueno, de esos 80.000 estudiantes que se van a matricular, el 20% se va a ir el primer año. Y eso sí que es complicado. Vamos a perder el 20% de los estudiantes del primer año. ¿Se van por razones económicas o se van por razones académicas? Pero las razones económicas se resuelven a través de las becas, de los créditos, de la gratuidad. Por lo tanto, eso se aborda desde ese punto de vista. Pero las razones académicas se tiene que hacer cargo la universidad. En el caso de nuestra universidad, la Universidad Central, nosotros tenemos programas para apoyar a los jóvenes, ¿no es cierto?, que entran a primer año, fundamentalmente en lo que son ciencias básicas, donde ellos vienen muy mal preparados, matemáticas, en lectura, ¿no es cierto?, en todos los aspectos básicos que se supone que tienen que dominar cuando entran a la universidad. Tenemos que hacer el esfuerzo, porque si no lo hacemos, sabemos que ellos van a fracasar en la universidad, y esa no es la idea. Entonces, si tenemos un sistema único de admisión que permite, ¿no es cierto?, de alguna forma seleccionar a los jóvenes para que puedan ingresar a la universidad, nosotros no podemos permitirnos que esos jóvenes no continúen sus estudios. Tenemos la obligación de hacerlo y de ayudarlos. Rector Valle, sí. Ahí tiene la cámara suya, 30 segundos para la libertad de expresión con lo que usted quiera. Yo quisiera expresar desde luego una preocupación y también hacer un llamado a partir de esa preocupación, tanto al gobierno como al Congreso Nacional, para que los proyectos de ley sobre educación superior que están hoy día en tramitación se puedan
tramitar, concluir su aprobación en esta legislatura, porque la verdad es que la sociedad chilena, los jóvenes, las familias de Chile no pueden quedar ante la incertidumbre de qué ocurrirá con un próximo gobierno, al margen del signo político ideológico que tenga ese gobierno. Y en ese sentido, creemos que hay ahí también una gran oportunidad para el sistema político, para la política chilena, de restablecer esa conexión de legitimidad que requiere el sistema político con la sociedad chilena. Ya hemos visto cómo resultados electorales recientes muestran que Chile reafirma una vocación por reformas sociales significativas, por la gratuidad, por el fin al lucro, por el fortalecimiento de la educación pública. Hay aquí entonces una oportunidad para el sistema político en su conjunto, tanto para el gobierno como para el Congreso Nacional. María Elena, ahí tiene la cámara 2. Gracias. 30 segundos, por favor, no se me pase. Yo me voy a enfocar en los estudiantes. Por favor, recuerden, mañana a las 5 de la tarde es el reconocimiento de salas. Vayan a hacer el proceso, eso les va a dar tranquilidad para enfrentar mejor la rendición de las pruebas el día lunes. En la mañana lenguaje y en la tarde ciencias, y el martes matemáticas y en la tarde historia. La idea es que descansen, vayan lo más relajado posible, lleguen temprano, de manera de que aprovechen todo el tiempo que está designado para que den la prueba en las mejores condiciones. Y después se puedan ir de vacaciones tranquilamente hasta la entrega de resultados, que es el 26 de diciembre. Las últimas vacaciones de más de 2 meses en la vida. Las últimas vacaciones de más de 2 meses en la vida. Rectora, ahí tiene la cámara 2. Bueno, también dirigirme a los jóvenes, a los estudiantes que van a iniciar este proceso de ingreso a las universidades el día de mañana. Es un paso muy importante en sus vidas. Yo creo que esta es una etapa nueva que ellos inician el día lunes, ¿no es cierto?, a través de la prueba de la PSU de ingreso a la universidad. Tienen que hacerlo con responsabilidad. Ya se prepararon para hacerlo. Las universidades estamos esperándolo. Estamos esperando a los jóvenes que quieran ingresar a nuestras casas de estudio. Tenemos las competencias, tenemos las carreras, tenemos los profesores. Creemos que es un mundo que a ellos les va a permitir no solo formarse como estudiantes, sino que formarse también como personas, que es lo que al final nosotros queremos en la universidad. Eso es formación, más allá de lo que es educación. Formarlos como personas y que puedan ser buenos ciudadanos y que puedan ser un aporte a la sociedad. Para eso estamos en las universidades y para eso vamos a apoyarlos. Se reciben con cariño, además. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana, a hacer la PSU tranquilito, comerse un chocolate antes, es bastante bueno, ¿eh? Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.